Les voy a invitar a leer un pasaje que está en Zacarías, en el capítulo 4, I'm going to ask you to open your Bibles to Zechariah chapter 4, y vamos a leer desde los versículos 1 al verso 6. and we'll be reading from verses 1 through 6. Quizá yo lea un verso y mi hermana lea otro y así, ¿no? Yes. Voy a leer el primer verso que está en el capítulo 4 del libro de Zacarías, que dice: Verse 1 reads, Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. And the angel who talked with me came again and woke me, like a man who is awakened out of his sleep. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Es el verso 2. And he said to me, what do you see? I said, I see and behold a lampstand, all of gold, with a bowl on top of it, and 7 lamps on it, with 7 lips on each of the lamps that are on the top of it. El 3, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. And there are 2 olive trees by it, one on the right of the bowl and the other on its left. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? And I said to the angel who talked with me, what are these, my Lord? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Then the angel who talked with me answered and said to me, do you not know what these are? I said, no, my Lord. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Then he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Amén. ¿Pueden ocupar sus lugares? Amen. You can take your seats. Quisiera considerar en esta hora Today we would like to consider el tema que, basado en este pasaje, especialmente en el versículo 6, based on these verses, specifically on verse 6. y le llamo con mi espíritu. I call it with my spirit. Este mensaje fue dado a Zorobabel, un líder político del pueblo de Israel, This message was given to Zerubbabel. He was a political leader of Israel. Debería decir el pueblo de Judá, porque era realmente el nombre de la nación donde él lideraba. Rather of Judah, which is the nation that he led. Y Zorobabel era el líder civil, mientras que Josué era el líder espiritual o el sacerdote. And he was the civil leader while Joshua was the El contexto spiritual leader. el contexto en que se da el pasaje The context of this passage tiene que ver con los judíos que estaban regresando de la cautividad babilónica. has to do with the Jewish people that were returning from the captivity from Babylon. Si ustedes recordarán, el pueblo judío fue llevado cautivo en el siglo VI. If you'll remember, the Jewish people were taken captive in the 6th century. Fueron llevados a Babilonia They were taken to Babylon, y estuvieron por 70 años and they were there for 70 years bajo esta esclavitud. under slavery. Y claro, no todos los 70 años en Babilonia, sino también bajo el imperio medo-persa. And not only under the Babylon rule, but also the Persian rule. Pero Dios había dado una profecía But God had given a prophecy de que Él iba a despertar el corazón de un rey persa that he would awaken the heart of a Persian king llamado Ciro.
named Cyrus. Y él no era un judío, por supuesto, And of course, he wasn't Jewish, pero Dios profetizó acerca de él but God prophesied about him 200 años antes de que él naciera, 200 years prior to his birth. cosa que los que son críticos de la Biblia no aceptan, Something that those who are critics of the Bible do not accept, pero realmente esto es así. but this is the reality. Eso aparece en Isaías capítulo 45, versículos 2 y 3. And this also, you can see it in Isaiah chapter 45, verses 2 and 3. Y aún Dios habla de él, cómo lo va a usar. And God speaks of him and how he's going to use him. Entonces, esto se cumple en los tiempos de Zorobabel. So this all happens in the time of Zerubbabel. Dios permite que los judíos regresen a su tierra And he allows the Jewish people to return to their land. y vinieron en 3 grupos diferentes, And they came in 3 different groups en diferentes tiempos. in different time periods. Y el primero de ellos fue el grupo que vino dirigido por Zorobabel, precisamente el hombre que se menciona aquí. And the first group returned with Zerubbabel, which is the man we just read about. Y este grupo que regresó, And this group that came back, se cree que fueron como 50,000 judíos que regresaron a su tierra it is believed that it was about 50,000 Jewish people that returned to their land. Ellos tomaron la tarea de reedificar el templo. They took on the task of rebuilding the temple. El primer templo es el templo de Salomón, el primer templo judío. The first temple is the Temple of Solomon, the first Jewish temple. Pero ese templo fue destruido precisamente por Nabucodonosor o Babilón, el líder de Babilonia. But this temple was destroyed by Nebuchadnezzar, or the king of Babylon. Y entonces, como fue incendiado, fue totalmente destruido. And since it was put on fire, it was completely destroyed. Durante todo ese periodo de la cautividad, During this whole period of captivity, tenían templo. they didn't have a temple. Cuando ellos regresan, When they return, entonces empiezan a reconstruir un nuevo templo. they begin to rebuild a new temple. Y ese templo se conoce como el templo de Zorobabel, And this temple is known as the Temple of Zerubbabel, porque Zorobabel fue el dirigente para la reconstrucción del templo. because he was the leader at this task of rebuilding the temple. El templo de Salomón se tomó 7 años The Temple of Solomon took 7 years to build, y este templo segundo se tomó 20 años para edificarlo. but the second one took about 20 years to build. Sin embargo, en el primer año que llegaron los que venían de la cautividad, comenzaron al primer año a construir el templo, So in the first year of their return, they started rebuilding the temple, pero de repente pararon but then they stopped y no continuaron la construcción del templo. and they didn't continue the rebuild. Ahora, yo quisiera explicar por qué el templo es muy importante, And I would like to explain why the temple is so important, especialmente en el contexto del pueblo judío. especially in the context of the Jewish people. El templo prácticamente nos habla de comunión con Dios. The temple is practically a place of communion with God. Es el templo, el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo. It is a place where God meets his people. Un ejemplo que hoy pudiéramos tener, aunque no es idéntico, es venir hoy al templo para tener comunión con Dios y adorarlo. And an example that we can use, although it's not exactly the same, is us coming here today to have communion with God. Pero lo importante en ello es comprender But the important thing is to understand que Dios quiere tener comunión con su pueblo. that God wants to have communion with his people. Cuando Dios creó al hombre, When God created man, Él venía todos los días al huerto del Edén con Adán he would come every day through the Garden of Eden with Adam, y se paseaba con Adán, tenía comunión con él.
And he would go through the garden and he had communion with Adam. Cuando el hombre pecó, When man sinned, el hombre fue expulsado del Edén. man was exiled from Y the Garden of Eden. entonces no podía tener esa comunión como tenía antes, So the man couldn't have that communion that they previously had. porque Dios no habita donde habita el pecado. Because God cannot live where sin lives. Entonces, básicamente el hombre no podía tener comunión con Dios. So basically, man could not have communion with Y God. es por eso que el hombre empezó a edificar altares. And that's why man started building altars. El altar significa lugar de encuentro. And an altar signifies a place of encounter. Ustedes se acuerdan cómo Noé edificó un altar cuando salió del arca después del diluvio. And if you'll remember, Noah built an altar after he left the ark, after the flood. Lo mismo hizo Abraham Abraham did the same thing, y los demás patriarcas. and the other patriarchs. Entonces podemos ver cómo a través de ello es que se acercaban a Dios And we can see that through that they would come close to God y hacían un sacrificio. and they would sacrifice. Después vino el tabernáculo. Then the tabernacle came along. El tabernáculo venía siendo como la tienda o la casa donde Dios se manifestaba al pueblo. The tabernacle was the place where God would manifest himself. La razón que encontramos en ello es que cuando Dios se manifestó al pueblo, cuando no había tabernáculo, lo hizo en la montaña. Because we see that before the tabernacle, the way God would manifest himself would be on the mountains, Donde se dieron los 10 mandamientos. where the 10 commandments were given. Y cuando uno lee, por ejemplo, Éxodo 19, 20, And when one reads Exodus 19:20, se da uno cuenta cómo hubo rayos y hubo relámpagos y truenos, you see that there was lightning, that there was thunder, hubo fuego, there was fire, aún la montaña tembló the mountain shook, y el pueblo tuvo miedo, and the people, they were scared. porque precisamente el pecado es algo que Dios, dice la Escritura, no puede ni siquiera mirar de lejos. Precisely because sin, and the Bible tells us that God cannot even bear to look at it. Es entonces que Dios le ordena a Moisés que construya el tabernáculo, And so God orders Moses to build a tabernacle donde se ofrecían los sacrificios where offerings were brought y donde el hombre podía tener comunión con Dios. and where man could have communion with God. Todo esto indicaba que la comunión con Dios había tenido un precio All of this indicated that communion with God had a price, y era el derramamiento de sangre. and it meant shedding of blood. Y es lo que nos recuerda a Jesucristo. And something that reminds us of Jesus. Fue por la sangre de Jesucristo It was by Jesus Christ's blood que hoy nosotros tenemos comunión con Dios. that today we have communion with God. Ninguno de nosotros tiene comunión con Dios None of us has communion with God por nuestros propios méritos, through our own merit, solo por el sacrificio de Jesucristo. only through the sacrifice of Jesus Christ. Y Jesucristo dice que entró al santuario celestial, And the Bible says that Jesus entered the celestial, donde ofreció no la sangre de animales, where he offered not animals' blood, como un macho cabrío like a o un like a cordero, ram un cordero, or a sheep, sino su propia sangre, but his own blood, para poder hacer que nosotros tuviéramos comunión con Dios. so that we could have communion with God. Por eso es que hoy nos podemos acercar confiadamente a Dios, And that's why today we can go before him boldly, gracias al sacrificio de Jesucristo. thanks to the sacrifice of Jesus Christ. Y claro, eso se hacía en los templos, los sacrificios. Después vino el templo, después del tabernáculo. So after the tabernacle, they would do the offerings at the temple. Y entonces el templo tenía esa función de ser el lugar donde Dios se encontraba con el pueblo.
So that's the function of the temple that it had, that this is where people came to encounter God. Y aún podemos ver que había ciertas restricciones, no podían entrar al lugar santísimo, solo el sacerdote, sumo sacerdote. And we see that there was restrictions here at the temple. Not everybody could go into the Holy of Holies, only the high priest. El pueblo judío The Jewish people, no tenía muchos templos, era solamente un templo. they didn't have a lot of temples, it was just one. Quizás para nosotros es raro porque hoy encontramos tantos templos, And maybe that's weird for us because now there's temples everywhere. pero para el pueblo judío But for the Jewish people, solamente había un templo there was only one temple donde se rendía la adoración, where you would come to worship, donde el hombre tenía comunión con Dios. where man had communion with God. Así que cuando el templo estaba destruido, So when the temple was destroyed, ellos crearon lo que se llaman las sinagogas, they created what are called synagogues. pero mayormente era un lugar donde se enseñaba la ley. But it was a place where the law was taught. Entonces la importancia del templo So the importance of the temple era que el hombre pueda tener comunión con Dios, was that that's a place where man could have donde la communion with God. presencia de Dios se manifestaba. And the presence of God would manifest itself. Ya en el Nuevo Testamento Now in the New Testament, encontramos que el templo mismo vino a ser Jesucristo. we find that the temple came to be Jesus Christ himself. La Biblia nos dice que cuando Cristo vino y se humanó, se encarnó, And the Bible tells us that when Jesus came in the flesh, Él puso su tabernáculo entre nosotros. he put his temple within us, in the midst of humanity. De tal manera que el apóstol Juan In that way that Apostle John llega a decir, vimos su gloria, says, we saw his glory, la gloria del unigénito Hijo de Dios. the glory of the only begotten Son of God. Nada más podemos imaginarnos cómo Jesucristo, We can only imagine how Jesus Christ, Dios mismo, God himself, estaba cubierto, velado por la humanidad was covered, he was veiled in humanity para poder acercarse a nosotros. to be able to come near us. Porque la Biblia dice que no hay nadie que pueda ver a Dios y vivir Because the Bible says that no one can see God's face and live, por causa del pecado. and this is due to sin. Entonces Jesucristo es el acercamiento más importante que ha habido en la historia de la salvación. So Jesus is the closest thing that is most important in this history, in the story of salvation. Pero cuando Él se fue, But when he left, regresó al hogar celestial, he went back to his heavenly place. Él envió al Espíritu Santo. He sent the Holy Spirit. Eso lo encontramos como por ejemplo en el Evangelio según San Juan. No vamos a leerlo, nomás citar Evangelio según San Juan capítulo 14 al 16. And we find this in the Gospel of John, chapters 14 through 16. Un verso que dice ahí, yo rogaré al Padre And he says, and I will speak to the Father, y Él les enviará and he will send you otro consolador. a comforter. Entonces, ahora el Espíritu Santo que viene So now the Holy Spirit that comes, viene y hace de cada cristiano and he makes of each Christian un templo. a temple. Por eso es que Pablo dice que somos templos And that's why Paul says that we are temples del Espíritu Santo, of the Holy Spirit, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. because the Holy Spirit dwells within us. Esto es un milagro o una maravilla This is a miracle de que Dios, el Espíritu Santo, that God, the Holy Spirit, venga a morar en nosotros. would come and dwell within us. Esto es solo posible This is only possible por la obra de Jesucristo en el Calvario, through the work of Christ on Calvary, al perdonar nuestros pecados. forgiving of our sins. Así que hoy pudiéramos decir que el templo donde habita Dios So today we can say that the temple where God dwells no es el templo hecho por la mano del hombre, is not the temple made by man, sino la iglesia.
But the church, La iglesia es el templo del Dios viviente. the church is the dwelling place of the living God. Y la iglesia por eso es creada por Dios mismo. And that's why the church is created by God Y la himself. iglesia se refiere a las personas, no al edificio. And church is not referred to a building, but to the people. Y básicamente lo que queremos decir con ello es que nosotros somos piedras vivas que construimos ese templo. And what we're saying is that we're basically living rocks that form that temple. Claro, eso está en proceso. Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia. And of course that is in process. Jesus said, I will build my church. Así que ven ustedes el proceso, cómo los templos nos hablan de la presencia de Dios. And so we see this process of how temples speak to us of the presence of God. Volviendo a Zorobabel, Going back to Zerubbabel, él tenía la tarea de edificar un nuevo templo he had the task of building a new porque temple. todavía Jesucristo no había venido. And because at this time Jesus had not come yet. Y era el lugar donde la presencia de Dios se manifestaría. And it was the place where where God's presence would manifest itself. Así que la tarea que Dios le da es algo grande, So the task that he's given is large. pero hubo muchos problemas en la edificación del templo. But there was a lot of problems in the rebuilding of this temple. Uno de los primeros problemas que nosotros encontramos And one of the first problems that we find es que el pueblo estaba desanimado is that that the people were discouraged porque ellos comparaban el templo que estaban construyendo because they were comparing the temple that they were building con el templo que había construido Salomón algunos años atrás. with the temple that Solomon had built some years back. El templo que Salomón construyó The temple that Solomon built, fue una maravilla, it was a marvel, lo más hermoso. the most beautiful thing. Fue elaborado con incrustaciones de oro. It was built with gold, encrusted gold, Y también marfil, and with marble, plata. with ivory, with silver. Los utensilios estaban bañados de oro. The utensils were dipped in gold, Y la madera fue madera de cedro. and they used cedar wood. Fue algo tan espectacular. It was something that was so spectacular. Y claro, la gloria de Dios se manifestó tremendamente, And of course, the glory of God manifested itself greatly. que aún los sacerdotes no podían ministrar a causa de la gloria de Dios. And the priests couldn't even minister because of the presence of God. Y encontramos entonces que el pueblo de Zorobabel se comparaban con lo que estaban haciendo. Ellos estaban económicamente pobres. And so the people under Zerubbabel would compare themselves to the previous temple, and they were poor. Y no podían construir un templo tan majestuoso como el de Salomón, And they couldn't build as a majestic temple as Solomon's temple. aunque llevara todas las indicaciones que el del otro templo no era tan lujoso. And even though it was made with the same specifications and dimensions, it wasn't as luxurious. Entonces, noten ustedes el desánimo de decir, nuestro templo no es tan bello como el templo de Salomón. So imagine their discouragement realizing our temple isn't as beautiful as Solomon's temple. De alguna manera esto generaba desánimo. So this generated discouragement in them. Y este es un problema porque es estar el pasado, And this is a problem because it's in the past. muchas veces viene a generar desánimo. No podemos desligarnos del pasado. Sometimes it's hard to let go of the past, Y sobre todo del pasado que ha sido negativo. especially of a past that's been negative. Genera tanto problema de desaliento, de desánimo. It generates so much discouragement. Pero Dios nos dice, But God tells us, no te acuerdes de las cosas pasadas. don't remember the things of old, Como diciendo, no te quedes a vivir en ellas. saying don't live there. No dependas de ellas. Don't depend on them. Porque voy a hacer una cosa nueva. Because I'm doing and I will do a new thing.
por más difícil que haya sido tu pasado, as hard as your past may have been, yo tengo el poder para cambiar tu futuro, tu I have presente y tu the futuro. power to change your present and your future. El Dios en que nosotros servimos And the God that we serve es el Dios que ha transformado nuestro pasado is the God that has transformed our past, y nos ha hecho nuevas and criaturas. He's made us new creatures. Así que Dios And so viene, God viene para hablar al pueblo, comes to speak to the people, a Zorobabel, to Zerubbabel, y decirle and to tell him que no se desanime. to not be discouraged. El enemigo es muy astuto. The enemy is so sly. Él siempre vive recordando nuestro mal pasado. He always wants to remind us of our terrible past. Por eso es que muchas veces la persona vive en depresión. So that's why some people live in depression. Hay dos cosas que le afectan al ser humano, o el pasado o el futuro. There are two things that affect people, and that's the past and the future. En el pasado por lo mal que hicimos o lo mal que nos hicieron. The past because of the bad things that we Y did ahí or were está done to presente. us, Está presente ahí. and it's present, Y la persona se deprime, and the person is depressed, pero también está el futuro. but then the future also exists. ¿Qué va a pasar el día de mañana? What will happen tomorrow? Entonces viene la duda, And so doubt comes, la inseguridad. the insecurity. Pero me gusta lo que dijo un pensador cristiano: But I like what this Christian thinker said. con un pasado perdonado With a forgiven past y un futuro asegurado, and a secured future, no hay nada que nos pueda espantar en el presente. there's nothing that can scare us in our present. Esa es nuestra confianza en lo que Jesucristo vino a hacer. Our trust is in what Jesus came to do. Y entonces vuelvo otra vez a Zorobabel. And so we're returning to Zerubbabel. Y quizá voy a leer un pasaje en Ageo, ahí está enseguidita, antes quizás de Zacarías, perdón, Ageo, And we'll read a passage in Haggai, en el capítulo 2, chapter 2, verso 4. verse 4. Y lo voy a leer yo y mi hermana Adriana lo lee enseguida. Dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. ¿Por qué? Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Yet now be strong, O Zerubbabel, declares the Lord. Be strong, O Joshua, son of Jehozadak, the high priest. Be strong, all you people of the land, declares the Lord. Work, for I am with you, declares the Lord of hosts. Usted ve el mensaje, cómo Dios está animando a Zorobabel y al pueblo. And you see here how God is encouraging Zerubbabel and the people. Y si usted observa, se da cuenta de que Él los anima con su presencia. And if you'll notice, he encourages them with his presence. Porque yo estoy con vosotros. Because I am with you. Ese es un mensaje That is a de message. aliento. That is an encouraging Y message. una de las cosas que jamás debiéramos olvidar And something that we should never forget es que Dios nunca nos promete que no habrá problemas. is that God never promises us that there won't be any problems. Lo que sí nos promete What he does promise us es que Él estará con nosotros is that he will be with us todos los días all the days hasta el fin del mundo. until the end of time. Él le dijo a And Moisés: he told Moses, mi presencia my presence irá contigo. will go with you. Él le dijo a Josué: He told Joshua, como estuve con Moisés, like I was with Moses, estaré contigo. I too will be with you. No temas, Fear not, no desmayes, fear not, porque yo soy tu Dios, because I do not be dismayed, for I am your God, que estoy contigo. that am with you. No te dejaré I will not leave you, y no te desampararé. and I will not forsake you. ¿Podemos decir amén a eso? Can we say amen to that? La presencia de Dios es lo más maravilloso que nosotros podemos tener. The presence of God is the most wonderful thing that we can have. Y es entonces que anima al pueblo para decir: trabajen, And so he encourages the people sigan to adelante. work, to go forth.
porque yo estoy con ustedes. because I'm with you. Y en esa confianza es que nosotros seguimos adelante. And with that trust is how we can continue Hay to go problemas, forward. es cierto, There's problems, pero el Dios Todopoderoso está con nosotros. but the God Almighty is with us. Es el Dios que no abandona, It's, que no a, nos deja. it's a God that won't abandon us. Así que la presencia de Dios es un mensaje de aliento que le trae aquí a Zorobabel. So the presence of God is an encouragement to Zerubbabel Para decirle, no está solo. to tell him you are not alone. Otra área de preocupación para este pueblo era que no tenían toda la capacidad económica o el dinero para construir el templo. Another area of worry for them was that they didn't have enough money to En el rebuild this libro, temple. en el libro de Ageo, en el capítulo 2, In the en el book of- verso 8, Haggai chapter 2 verse 8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. The silver is mine and the gold is mine, declares the Lord of hosts. ¿Pueden observar cómo Dios está dando respuesta a esta necesidad en el pueblo? You can see how God is answering their need. Ellos miraban sus recursos, They were looking at their resources, pero prácticamente Dios les está diciendo, but God is basically telling them, no es con fuerza, it's not your strength, no con ejército, not with armies, no con espada, not with the sword, sino con mi espíritu, but dice with Jehová. my spirit, says the Lord. Y es el mensaje que le da Zorobabel, And that's the message that he gives Zerubbabel. y es el mensaje que nos da a nosotros. And that's the message that he gives us today. Mi Dios pues suplirá todo lo que te falte My God will provide everything that I need conforme a sus riquezas. according to his riches. Aleluya. Hallelujah. Así que es un mensaje de aliento So it's a message of para encouragement decir, sigan trabajando, to tell them keep working. no te detengas. Don't stop. Cada vez que Satanás recuerde tu pasado, Each time that Satan reminds you of your past, recuérdale a él su futuro. remind him of his future. Dios es bueno, Dios es fiel. God is Amén, good, hermanos. God is faithful. Encontramos entonces todavía un aspecto más en cuanto al templo, que se comparaban mucho con el templo de Salomón. And so we also see that they would compare themselves to Solomon's temple. En Ageo capítulo 2, In Haggai chapter en 2, el verso 9, verse 9, Dios dice así: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hasta ahí. the latter glory of this house shall be greater than the former, says the Lord of hosts. ¿Qué es lo que quiso decir la gloria postrera? What did he meant to say with the latter glory Será mayor que la primera. shall be greater than the former? Lo que está diciendo, la gloria que se manifestó en el templo de Salomón What he's saying is that the glory that manifests itself in Solomon's temple fue algo muy bello, was beautiful. la presencia de Dios, God's presence, pero está diciendo que la gloria que se va a manifestar en este nuevo templo but what he's saying is that the glory that will manifest itself in this será temple mucho mayor. will be much greater. ¿Sabe por qué? You know why? Porque en este templo Because in this temple fue donde Jesucristo fue presentado. was where Jesus was presented. Dios encarnado God incarnate. fue presentado en este templo. He was Puede- presented at this temple. Podemos imaginar la gloria de Dios, por eso Can we imagine God's glory? la gloria postrera The latter glory es mayor que la primera. is greater than the former. Y es algo que debemos caminar siempre confiados y seguros, And so we should walk confident and assured, sabiendo que nuestro Dios es Dios todopoderoso. knowing that our God is a God Almighty. Y hay un punto en el carácter de Dios, And there's a point in God's character que Dios no cambia. that God doesn't change. Todo lo demás cambia, Everything changes, pero Dios no cambia. but God does not change. Mire cómo cambia este mundo. See how this world changes. Mire los astros, Look at- el sol mismo. At the sun itself,
Se dice que está en decadencia. It's saying that it's decaying. La atmósfera, The atmosphere, las situaciones de este mundo en la tierra, the situations on this earth, nosotros mismos, ourselves, cómo hemos cambiado. how we've changed. Podemos mirarnos unos 10 años atrás We can look back 10 years y ago mirémonos ahora. and look at us now. Hemos cambiado. We've changed. El hombre quizás antes era un ignorante, Maybe man used to be pero ignorant, quizás estudió y ahora es una persona inteligente, sabia o quizás con gran conocimiento. but maybe he studied and now he's a man of great knowledge. La educación le ha cambiado. Education has changed. Cuando Cristo vino a nosotros, When Jesus came to us, nos cambió he changed us, y todavía seguimos cambiando and we are still changing porque necesitamos crecer. because we need to grow. Pero cuando hablamos de Dios, But when we talk about Dios God, no cambia. God does not change. Y Dios no cambia porque es perfecto. And he doesn't change because he's perfect. Nosotros cambiamos We change porque somos because imperfectos. we're imperfect. Necesitamos mejorar cada día. We need to better each day. Pero Dios es la perfección. But God is perfection. Y es importante comprender And it's important to understand que Dios no es más poderoso hoy que ayer. that God is not more powerful today than he was yesterday. El poder de Dios que te manifestó en la creación, The power of God that was manifested in creation, Dios tiene el mismo poder para God- manifestarlo hoy. God has that same power and he can manifest it Y today. es lo que le está diciendo a Zorobabel. And what he's telling Zerubbabel, Adelante, Zorobabel. go forth, Zerubbabel. Yo estoy con ustedes. I am with you guys. Yo no cambio. I don't change. Sigo teniendo el mismo poder. I continue to have the same Y voy a power. obrar maravillas And I'm going to work wonders en medio de ustedes. in the midst of you. Es importante que nosotros veamos a Dios, el carácter de Dios. It's important that we see the character of God. El problema es cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos The problem is when we see ourselves o miramos a las circunstancias. or we see the circumstances. Imagínese a Moisés frente al Mar Rojo Imagine Moses before the Red Sea y mire el ejército de Faraón detrás de ellos. and look at the armies of the Pharaoh behind them. Están atrapados. They're trapped. ¿Cómo es que van a salir de ese problema? How will they get out of this problem? Pero Dios les dice, But no God tells teman them, do not fear. y miren lo que yo voy a hacer. And look at what I'm going to Y do. ustedes saben lo que Dios hizo. And you know what God Solo did. Él pudo abrir el mar Only he could part y the abrir seas. camino en el mar And he could make way in the seas para que su pueblo pudiera pasar. so that his people could En pass seco. through Ese on es dry el Dios, land. That's our God, el Dios Todopoderoso. the Almighty God. Piense en David Think about David frente a Goliat. before Goliath. Goliat, un hombre gigante, He was a giant un man, hombre experto. an expert man. David, un jovencito. David, just a young boy. Pero uno de los factores importantes But one of the important factors es que David is that David no se comparó con Goliat, didn't compare himself to Goliath, sino comparó a Goliat ante Dios. but he compared Goliath to Y se God. dio cuenta que Goliat era nada And he realized that Goliath was nothing ante la grandeza before the greatness y el poder de and the Dios. power of God. Nunca se mida usted con el problema. Never compare yourself to the problem. Quizás haya una enfermedad incurable. Maybe there's an incurable Quizás disease. usted diga, no tengo la fuerza para luchar. Maybe you say, I don't have the strength to keep going. Mida la enfermedad al lado de Dios. Compare the sickness before God. Y es Dios el que puede obrar en cualquier circunstancia y dar vida. And it's God that can work through any circumstance and give life. Mire el problema económico. Look at your financial Mire el problem. problema legal. Measure the legal Quizás el problem. problema familiar. Maybe a family problem. Cualquier problema. Whichever problem. No se compare con él. Don't compare yourself to it. Llévelo al trono de la gracia de Dios. Take it to the throne of grace before God, Y Dios se glorificará. and God will glorify himself. Podemos alabar a Dios por eso. We can praise God Dios for es that. todopoderoso. God is almighty. Dios es fiel. He is Aleluya. faithful. Hallelujah. El punto aquí
es que nosotros debemos depender de Dios. Another point is that we need to depend on God. Debemos confiar en Dios. We need to trust in God. La dependencia de Dios es cuando Jesús dijo Dependence on God is when Jesus said que permanezcamos en Él, que no nos apartemos de Él. that we abide in Him, that we don't stray from Him. Así como la vid Just like the vine y los racimos o el fruto or like the fruit necesita estar unido a la vid needs to be on the vine para poder tener vida. to be able to live on. Así nosotros, como cristianos So do we as Christians o como pueblo de Dios, or as people of God. no dejemos de depender de Dios. Let us not stop depending on God. Jesucristo Jesus es nuestro ejemplo is our example en la dependencia. when it comes to dependence. Él nos enseña cómo depender de Dios. He teaches us how to depend on God. Usted puede pensar como lo que Jesús dice, lo You- que yo hablo, You can think like Jesus said, what I say, what I speak, no lo hablo de mí mismo, dice Jesús, is not from myself, says Jesus. sino lo que oigo hablar al Padre, But what I hear the Father speak eso es lo que yo hablo. is what I speak. Y él dice también, And he also says, todo lo que yo hago, everything that I do, no lo hago de mí mismo, I don't do it for sino lo myself. que he visto hacer al Padre, But what I've seen the Father do, eso hago. that is what I do. Y dice, por eso el Padre me ama, And so that's why the Father loves me. porque hago siempre Because I always su do voluntad. His will. ¿Notan la dependencia de Jesús? Note the dependence of Jesus. Cada paso que él dio, Each step that He took, cada decisión que él tomó, each decision that He made fue bajo la dirección de su Padre Celestial. was under the guidance of His Heavenly Father. Y es el llamado a nosotros. And that's our calling to us. Ahora, esa dependencia Jesús la vivió en el poder del Espíritu Santo. Now that dependence, Jesus was able to live out with the strength of the Holy Spirit. Por ejemplo, cuando Jesús, Dios, se encarnó, es importante comprender cuando Dios se humanó, se encarnó, So when Jesus became flesh, when Jesus being God, o became tomó the la flesh, naturaleza humana, or took the human nature, fue por obra del Espíritu Santo. it was through the work of the Holy Spirit. Fue el Espíritu Santo que vino sobre María It was the Holy Spirit that came over y Mary. dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti And the Bible says, and the Spirit will come over you y te cubrirá, and will cover you. le dijo a María. He told Mary. Por eso, That's why el santo ser que nacerá, he, o él he will be born holy. será llamado Hijo de Dios. He shall be called Son of God. Por la obra del Espíritu Santo. Jesús nació por obra del Espíritu Santo, sin la intervención de un varón. Jesus was born through the work of the Holy Spirit without intervention of a male. Cuando Jesús creció, When Jesus grew up, él fue a bautizarse. he went to baptize himself. Y cuando él se bautizó, When he was baptized, dice que cuando salió de las it aguas, says that when he rose from the el waters, Espíritu Santo descendió sobre él the Holy Spirit descended over him en forma de paloma. in the form of a dove. ¿Recuerdan eso? Do you remember that? Y entonces, ¿qué quiere decirnos eso? And so what does that tell us? Aún se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado. And you heard a voice from heaven saying, "This is my beloved son." Lo que quiere decirnos es que Jesús, al ser bautizado, What he wants to tell us is that Jesus being baptized, es sorprendente porque ese bautismo era un bautismo para confesar los pecados. it's surprising because that is a baptism to confess your sin. Pero ¿qué pecados iba a confesar Jesús? But what sin was Jesus going to confess? Si Jesús creemos que Él es santo, If we believe that Jesus is holy, que nunca pecó, that he never sinned, la Biblia dice que nunca hubo engaño en su boca, the Bible says that there was never deceit on his tongue. Él no nació bajo Adán,
He wasn't born beneath Adam. Él nació por obra del Espíritu Santo. He was birthed through the work of the Holy Spirit. Entonces, ¿por qué está ahí para bautizarse? And so why is he there to baptize? Si los que se bautizan Because those who get baptized, tienen que confesar sus pecados. they have to confess their sins. Bueno, lo que quiere decirnos What it's trying to tell es us que Jesús está ahí is that Jesus is there para identificarse to identify himself con una humanidad caída en pecado. with the fallen humanity that is in sin. Y Él está para borrar los pecados de la humanidad. And he is there to erase the sin of humanity. Y por eso se bautiza en nombre de la humanidad And that's why he baptized himself in name of humankind que viene a rescatar. that he came to save. No era por sus propios It pecados, wasn't for his own sin. era por los pecados de la humanidad. It was for humanity's sin. Y para ello necesitó depender del Espíritu Santo. And for that he needed to depend on the Holy La, Spirit. la única manera de hacerlo The only way to do it, era bajo el poder del Espíritu Santo. it was with the power of the Holy Spirit. No era con fuerza humana, It wasn't through human strength. era en el poder del Espíritu Santo. It was in the power of the Holy Spirit. Después del bautismo, After the baptism, Jesús fue llevado para Jesus ser tentado por el diablo was taken to be tempted by the enemy, y fue llevado por el Espíritu Santo. and he was taken there by the Holy Spirit. Así como el primer Adán fue tentado, Just like the first Adam was tempted, el postrer Adán, que es Jesús, the latter Adam, who is Jesus, tuvo que ser tentado had to be tempted para poder redimir a la humanidad. to be able to redeem humanity. Él necesitaba salir victorioso He needed to come out victorious, y dependió del Espíritu Santo, and he depended on the Holy y el Spirit, Espíritu le sostuvo and the Spirit sustained him. y pudo salir victorioso de And la he was tentación. he was able to come out victorious from that temptation. Después él comenzó su ministerio After he began his ministry, y el ministerio que él realizó, and the ministry that he did echar fuera demonios, of casting out demons, perdonar of pecados, forgiving sins, sanar enfermos, of healing people, lo hizo en el poder del Espíritu he Santo. did it in the power of the Holy Spirit. Y esto es And precisamente this is precisely lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. what God wants us to understand. Si hemos de tener vidas cristianas victoriosas, If we should have a victorious Christian life, no se debe a nuestras obras, it won't be because of our no works. se debe a nuestra posición, It's not due to our position. no se debe a la cuestión social, It's not due to a social no se status. debe a la cuestión quizás poderosa, It's not due to any power. sino al poder del Espíritu Santo en Only through nosotros. the power of the Holy Spirit within us. Es por eso que tenemos que depender del Espíritu Santo. Is why we have to depend on the Holy Es por Spirit. eso que Dios dice, no con fuerza, That's why the word says, not by might, sino con mi espíritu. but by my spirit. Es la manera en que nosotros podemos vivir vidas cristianas victoriosas. It is the way that we can have a victorious Christian life. Finalmente, Finally, yo quiero mencionarles que I want to mention en el libro de Zacarías in the book of Zechariah, nos habla de la dependencia de Dios, it speaks of the dependence on God, aun cuando tengamos poca fuerza. even when we have little strength. Allí en el capítulo 4 de Zacarías, In chapter 4 of el Zechariah, verso 10 verse 10, dice, porque los que menosprecian el día de las pequeñeces se alegrarán, hasta ahí solamente. for whoever has despised the day of small things shall rejoice. Fíjese lo que dice, Look at Por- what it says. porque los que ven o los que menosprecian That el- those who despise el día de las pequeñeces, the day of small ¿a qué things, se está queriendo referir? what is it referring to? Bueno, el pueblo tenía poca fuerza, Well, the people had little no, strength. no tenían la economía para construir un templo así, They didn't have the finances to build había a temple like that. oposición, There was opposition. había muchas circunstancias en contra There were so many circumstances against y this, ellos no tenían los recursos, and they didn't have the resources, pero un grupo de estos creyentes but a group of these believers, siguieron adelante
They continued forward y menospreciaron esas pequeñeces, and they despised these small things, poniendo la mirada en Dios. putting their sights on God. Por eso es importante que nosotros comprendamos, mire, cómo es que Gedeón derrotó a un ejército de 10,000 personas con 300 personas. And that's why it's important that we understand how Gideon defeated 10,000 men with only 300 men. Creo que hemos leído alguna vez esa historia de Gedeón. I think we've read the story of Gideon, Y con 300 that with 300 pudo conquistar un ejército he was able to conquer an army infinitamente más grande que ellos. that was infinitely greater than them. Porque hay una frase que quisiera dejar en su corazón. There's a phrase that I would like to leave in your hearts. Lo poco en las manos de Dios Small things in the hands of God vale mucho. are worth a lot. Lo poco en las manos de The Dios small things in the hands of God vale mucho. are worth a lot. Repítalo con mi hermana. Lo Repeat poco it with en las me. manos de The Dios small things in the hands of God vale mucho. are worth a lot. Esos 300 de Gedeón, Those 300, Fueron Gideon's 300 men, poderosos porque estaban en las powerful manos de Dios because they were in the hands of God y pudieron derrotar al enemigo. and they were able to defeat the enemy. ¿Se acuerda de la alimentación milagrosa? Do you remember of the miraculous Había feeding? unas 5,000 gentes There were about 5,000 people, y nada más había 5 panes y 2 peces. and there was only 5 loaves of bread and 2 fish. ¿Qué es eso para tanta gente? Dijo What is uno. that for so many people? Pero lo trajeron a Jesús. But they brought it to Jesus. Jesús los bendijo Jesus blessed it. y aquellos 5 panes And those 5 loaves y of 2 bread peces and those 2 fish, se multiplicaron they multiplied y alimentaron a los 5,000 and they fed those 5,000 y people. sobraron 12 cestas. And 12 baskets were left over. ¿Por qué? Why? Porque lo poco en las manos de Because Dios the small things in the hands of vale God, mucho. they're worth a lot. Quizás usted se esté preguntando, yo tengo poca fuerza Perhaps you're asking yourself, I have little strength para este problema. for this problem. No sé cómo solucionar este I problema. don't know how to fix this problem. Quizás no tengo los recursos. Maybe I don't have the resources. Quizás es un problema que le está inquietando y no tiene la posibilidad. Maybe you don't have the possibilities to fix this problem. Ponga lo que usted es en las manos de Dios en Put esta mañana, what you mediodía, are in the hands of God this y morning. verá lo que Dios hará con su poder. And you will see what Aleluya. God will do with his power. Porque lo poco en las manos de Dios Because the small things in the hands of God vale mucho. are worth a lot. Aleluya. Hallelujah. Con una onda o una piedrita, With a small stone, David derrotó al gigante. David was able to defeat a giant. Y pudiéramos hablar de cómo Pablo llegó a decir, cuando soy débil, And like Paul said, when I am weak, entonces soy fuerte. then I am strong. Termino diciéndoles, And I finish with this. ¿han leído ustedes el caso, la revelación, el pasaje que habla de los huesos secos? Have you read the passage of the dry bones? Nada más lo voy a mencionar, que está en Ezequiel 37. And it's in Ezekiel 37. Y el pasaje comienza diciendo que Dios le reveló a Ezequiel And it starts by saying that God revealed to Ezekiel un valle que estaba lleno de huesos secos. a valley that was full of dry bone. Y Dios le dijo, estos son la casa de Israel, And God told them, this is the house of Israel. porque ellos se sienten que ya no tienen salvación. Because they feel like they have no salvation. ¿Y sabe cómo termina el pasaje? Que el Espíritu Santo vino And you know how this ends? The Holy Spirit came, y de aquel valle de huesos secos and in that valley of dry bones, levantó un ejército grande en extremo. He raised a grand army. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros That en is what God esta wants to do with hora. us today. En las manos de Dios In the hands of God, somos más que vencedores we are more than por medio de victorious Jesucristo. through Jesus. Yo quisiera invitarle un momento a este altar. And I would like to invite you for a moment to this Quisiéramos altar. orar We por would usted like to un pray momento. for you for a moment. Y traiga esa necesidad y poniéndola en las manos de Dios. And Quisiera bring your hacerlo. need and put it in the hands Quisiera of God. venir un momento Would a you este like to altar. do that? Would you like to Le come for invito a para que lo moment? haga. De un paso de fe. I invite you to do that. Tome acción en lo que Take acaba a de escuchar. step of faith. Si usted lo cree, If you de un believe paso it, de fe.
y venga take aquí. a step of faith Y and come estaremos forward. orando por usted, And we'll be praying for you porque Dios es Dios todopoderoso. because God is God Almighty. Vamos a orar Let's entonces. pray.